Y la vida nos transcurre, y la transcurrimos, y se viene sin prisa pero sin pausa. Aquí te propongo un espacio de reflexión, con conocimientos, consejos e historias de vida. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Cabral. Soy la voz que te hace bien. Hola, ¿cómo estás? Otra vez aquí en este encuentro supremo, vos y yo, charlando de la vida. Te cuento que es mediodía en mi barrio. El sol de invierno calienta apenas, pero yo lo agradezco como un mimo inesperado. Me encanta el sol. Estoy en la plaza de siempre, en donde los árboles hacen sombra sobre los bancos de cemento. Y mis perritas, la Elo y la Tina, exploran cada rincón como si el mundo comenzara hoy. Son tan bonitas, tan lindas mis compañeritas de vida. Voy caminando, siento el vientito en la cara y me ordeno. Y como me suele pasar casi siempre en estos paseos, me pongo a pensar. Tengo que escribir sobre los lípidos y sobre las grasas. Entonces pienso, ¿cómo lo hago para que sea lindo, que quede, qué sé yo? No quiero que suene a clase. Quiero contarlo de una forma que te entretenga, que te ayude y que te abrace también. Porque no estaba pensando solo en lo que comemos. También pensaba en lo que emulsionamos adentro. Los enojos que no digerimos, las penas que tragamos sin masticar, el cansancio que no nombramos, todo eso como la grasa se vuelve brea y se nos pegan las paredes de adentro. Va tapando cañerías que son nuestras arterias, esas rutas vitales por donde circula la sangre y la vida. Y a veces, sin darnos cuenta, vamos acumulando riesgo. Riesgo de morir por no haber visto, por no haber hecho conciencia. Por eso, hoy no vengo solo a hablarte de comida, colesterol y triglicéridos. Vengo a proponerte que mires lo que llevas en el cuerpo y también en el alma. Que hagas lugar, que desarmes la brea y que recuperes el ritmo de tus propias arterias. Y pensé, ¿y qué título le pongo? Y de ahí se me vino una palabra, gris, así como suena. Como la película esa de Olivia Newton-John y John Travolta, ¿te acordás? ¡Qué linda! La de los 80, pero ambientada en los 50. Esa que nos dejó su música vibrando en nuestras memorias. Gris, escrito en inglés, es grease. También significa grasa, aunque por estos lados la traducción fue vaselina. Y aunque la película habla del amor, de la rebeldía y del cambio de look, a mí me sirvió como excusa para todo lo que quiero contarte hoy. Por eso, este episodio tiene esa estética de la de los años 50, de motos, de cuero y transformaciones. Y también pensé un poquito de esa sensación gris como el color que a veces se nos mete en el ánimo y nos deja medio apagados. Hoy te quiero hablar de eso, de lo que se acumula, de lo que se puede cambiar, de lo que se puede soltar. Relájate, respirá y vení conmigo. Este es el episodio Gris, de La Voz que te hace bien. Ahí vamos. Vamos con esto de las grasas o los lípidos, como decimos nosotros los médicos. ¿Sabías que los lípidos no son los malos de la película? Sí, hablamos de grasa, pero ojo, no todas las grasas son iguales y muchas de ellas son esenciales para vivir. Nuestro cuerpo las necesita para fabricar hormonas, proteger órganos y hasta para que el cerebro funcione bien. Pero como todo en la vida, el equilibrio es la clave. Cuando consumimos más grasas de las que necesitamos, o si las grasas que elegimos son de mala calidad, el cuerpo empieza a pasar factura. De ahí aparece el colesterol alto, los triglicéridos elevados y con ellos el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, ¿de qué estamos hablando? Te lo explico fácil. Colesterol LDL
el malo. Este es el que hay que mantener bajito. Si hay mucho, se acumulan las arterias y las va tapando de a poquito como grasa en una cañería. Es uno de los principales responsables de infarto y los ACV, porque en un tiempito, esas grasitas se va formando como bolitas y se disparan al torrente sanguíneo, pudiendo provocar un stop en la vascularización, es decir, en la sangre que llega a determinado territorio de corazón o de cerebro, y se desencadenan los accidentes como el ACV y el infarto. Colesterol HDL, el bueno, es el que hace el trabajo de limpieza. Se lleva el exceso de colesterol y lo saca del cuerpo. Cuanto más alto esté, mucho mejor. Triglicéridos son otro tipo de grasas que circulan en la sangre. Suben cuando comemos muchas harinas, azúcares o alcohol y también por temas hereditarios. Y aquí decidí no hablar de valores de laboratorio. Creo que es un tema sensible a charlar y consensuar con tu médico de cabecera. Hay variables que exceden lo numérico y que debemos valorar juntos para entender ese número, como tu peso, tu edad y tus antecedentes familiares. Vos trae el análisis y lo charlamos en consulta. Nunca intentes hacerlo solo o con Google. Te generará angustia y desconcierto, y no es la idea. Para eso estamos los médicos, para explicarte los resultados y consensuar tu tratamiento personalizado. Y hablemos de herencia. A veces, por más que uno se cuide todos los días, el colesterol o los triglicéridos siguen altos. ¿Por qué? Porque hay una causa familiar o genética. Hay personas que tienen lo que se llama hipertrigliceridemia familiar o hipercolesterolemia hereditaria. Eso significa que nacieron con una tendencia a tener grasas elevadas en la sangre. Aunque no lo vean ni lo sientan, eso genera daño en silencio. Y entonces, ¿alcanza con comer mejor? No siempre. En esos casos, el tratamiento incluye sí alimentación y movimiento, pero también medicación. No hay que tenerle miedo a las pastillas. Al contrario, los medicamentos, como las estatinas o los que bajan triglicéridos, son herramientas que protegen al corazón y al cerebro. Es como usar anteojos si no ves bien, o bastón si te duele una pierna. Son apoyo, no debilidad. El gran error es pensar, estoy bien, no me siento mal, yo no tomo nada. Pero el colesterol alto no avisa. Actúa en silencio durante años, hasta que un día aparece con un infarto o un ACV. Por eso, si tu médico te indica medicación, es porque te está cuidando, antes de que sea tarde. Te cuento lo que hago yo cuando lo explico a mis pacientes en consulta. Les digo, mira Oscar, mira Silvia, tus valores de colesterol no están bien y tenemos que mantenerlos a raya para que no nos se acumulen y tapen tus arterias a un plazo de 10 a 15 años. Imaginemos esta situación, una rifa. El premio es un ACV o un infarto agudo de miocardio. Mantener estos niveles en tus análisis te dará un número de rifa más para el sorteo. Una chance más, sumada a tu edad, por ejemplo. Pero es evitable, por eso existe esta medicación, que deberás tomar todos los días en la tarde con unos mates, salga el sol o no, de viaje o en casa, para mantenerlo controlado. Y vos podés elegir qué hacer. Tomarlo o no es tu decisión. Podés morir de otra causa y en menos tiempo, ¿quién lo sabe? Pero esta realidad sí se sabe, y esta medicación es para siempre, porque si la dejás de tomar o discontinuás, tu colesterol se va a disparar de nuevo, por lo que tenés que comprometerte y asegurarte comprarla todos los meses. Y la esperanza de vida es cada vez más larga. Entonces, ¿qué decidimos? Respeto tu decisión. Y sí, vamos, con confianza y conocimiento, vamos a reducir el riesgo de morir por una causa evitable. Hoy hay muchos avances con la medicina. Te comparto una charla con Adriana. Tal vez ahí está tu posición. Escúchala. Escúchate. Bueno, Adriana, entonces ahora vamos a ponernos de acuerdo con tu tratamiento. ¿Qué me vas a dar?
por favor, no me des, ¿cómo se llama eso? ¿Estatina? Porque yo vine para que no me dieras eso. Yo sé que venía con el colesterol, la cuestión esa alta, pero vine a vos porque buscaba una alternativa. Todo el mundo me quiere dar estatinas y yo no quiero, porque por un lado, ya sabes que no me gustan los medicamentos, o sea, trato de ir a lo natural y, y además hay tanta prensa en contra, tanto historia con que te hace pelota por otro lado, qué sé yo, que los músculos, que el hígado, que lo que sea. Por favor, dame algo que no sea estatinas. Bueno, y entonces, ¿qué me decís, Adriana? Al final voy a salir en tu podcast. Diciendo que te convencí. Defendiendo lo que no quiero defender. No, vos confía en mí. Mirá, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si probamos un mes y vemos si en los primeros 7 días tenés alguna reacción de esas que temés? Y ahí reevaluamos, ¿te parece? Lo voy a pensar. Creo que al menos la dejé pensando. Las estatinas tienen efectos secundarios, sí, muy concretos y contundentes, que te darás cuenta en la primera semana de inicio del tratamiento, como el dolor muscular de las caderas y la pelvis y en otras mialgias de los miembros superiores. Y también cierto riesgo de toxicidad hepática en muy poco porcentaje de pacientes. No te preocupes, lo vamos a chequear en un control de análisis en un tiempo breve. Y aquí me detengo para contarte el efecto nocebo y el miedo a las pastillas. A veces, lo que más daña no es la enfermedad, sino el miedo que nos metieron en la cabeza. Muchas personas me dicen, me recetaron una pastilla para el colesterol, pero no las tomé. Dicen que hacen mal al hígado. Un amigo me contó que se le cayeron los músculos. Leí en internet que mejor no tomarlas. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo escuchar a un desconocido en redes sociales vale más que confiar en tu médico, tu cardiólogo o tu análisis de sangre? Eso que sentimos a veces, dolor muscular, cansancio, miedo, rechazo, puede no venir de un comprimido en sí, sino de lo que creemos sobre él. Y aquí te porto un término. Se llama efecto nocebo y es lo inverso al placebo. Cuando esperamos algo negativo, nuestro cuerpo puede empezar a sentirlo, incluso si el medicamento no tiene nada que ver. Es como cuando alguien nos dice, tenés cara de enferma, y de pronto nos empezamos a sentir mal. No es magia, es biología, es sugestión. Las estatinas y otros medicamentos para bajar el colesterol están entre los más estudiados del mundo y salvan millones de vidas cada año, aunque eso no salga en TikTok. No te digo que tomes algo a ciegas. Te digo, no te prives de un tratamiento útil por miedo a lo que dicen. Háblalo, preguntá, escuchá y decidí con información real, no con fantasmas. Y si tenés dudas, busca una segunda opinión, pero que venga de un lugar confiable, no de la vecina o el primo del amigo del gimnasio. Porque en esto, como en la vida, el remedio no es peor que la enfermedad. El remedio es una oportunidad de vivir mejor, de prevenir, de seguir caminando con el corazón liviano. Y un capítulo aparte es el colesterol en los jóvenes. A veces pensamos que el colesterol alto es algo que aparece después de los 50. Pero no. Hoy, cada vez más jóvenes tienen el colesterol por las nubes y ni se enteran. ¿Por qué? Porque los hábitos están cambiando y no siempre para bien. Comidas rápidas todos los días, gaseosas azucaradas como si fueran agua, snack, ultraprocesados cargados de grasas trans y aceites baratos, y mucho sedentarismo. Horas frente a la compu o el celular con el cuerpo quieto y la cabeza acelerada. Todo eso, si se repite y se acumula, va sembrando semillas en las arterias. Y aunque no duela hoy, el corazón lo va anotando en su libreta silenciosa. Lo peligroso es que el colesterol alto no da síntomas. No hay fiebre, ni dolor, ni manchas.
Solo se ve si uno hace un análisis y por eso muchos se enteran tarde, cuando ya hubo un susto. Pero la buena noticia es que todo eso se puede prevenir. Una consulta frecuente de chequeo médico con tu médico de cabecera que te conoce y te calma, te explica, te mira, te empodera sin juzgar. Si todavía no lo tenés, búscalo. En mi primer episodio de este podcast te cuento cómo funciona esta entrega mutua entre paciente y médico y por qué es importante que encuentres uno, a tu medida y lo frecuentes. Te invito a escuchar ese episodio. Se llama Médico de Cabecera. También te decía que puedes prevenir, con hábitos simples, reales, sin locuras. Por ejemplo, comer más casero y menos en paquetes. Moverse un poco más aunque sea con música. Elegir cada tanto una fruta en vez de una golosina. Y sí, hacerse un análisis cada tanto, aunque te sientas perfecto, porque el cuidado, chicos, no es aburrido. Es un acto de amor. Amor por tu cuerpo, por tu presente y por tu futuro. El colesterol no es un castigo, es una alarma amable. Y cuanto antes la escuches, más fácil es bajar el volumen. Ahora, hablemos de la dieta. A veces creemos que para bajar el colesterol hay que vivir a lechuga y a pechuga. Y no. Hay sabores que cuidan el corazón sin castigar el paladar. Los frutos secos, por ejemplo. Un puñadito por día de nueces, almendras, maní natural, tienen grasas buenas, de esas que ayudan a limpiar las arterias. Y además dan saciedad, energía y alegría. Elegí aceites de calidad. Usa aceites de oliva o de girasol alto oleico en crudo. Evita freír. El aceite de oliva, si es crudo, es oro líquido. Usalo en las ensaladas o al final de una sopa. No hace falta bañarlo, solo unas gotitas bastan. Come pescado al menos 2 veces por semana. El atún, el salmón o las sardinas son ricos en omega 3, que protegen y ayudan a bajar los triglicéridos y a proteger el corazón. No hace falta un sushi de lujo. Una latita bien elegida ya suma. Aprende a mirar las etiquetas de los alimentos. Por ley, ya todas avisan su contenido, bien visible. No los ignores. Las grasas malas, saturadas o trans están en las frituras, las galletitas industriales, la comida rápida, los embutidos y algunas margarinas. Estas aumentan el colesterol LDL, el malo, y tapan las arterias como si fueran grasas en una cañería. Llena tu plato de vegetales y frutas. La avena, las frutas y las legumbres. Todo esto tiene fibra que funciona como esponja. Arrastra el colesterol malo LDL y lo ayuda a salir del cuerpo. Y de paso, regula el azúcar, mejora la digestión y te hace sentir más liviano. El ajo crudo, la cúrcuma, las semillas, el té verde, la palta. La lista es larga, colorida y novedosa. Anímate. Mereces un plato alegre, lleno de color y de energía. Atenti con esto. Reducir los embutidos, fiambres y comidas ultraprocesadas es un acierto. Son bombas silenciosas de grasas trans y sodio, la sal de la que hablamos en el episodio anterior, en alta tensión. ¿Te acordás? Pero no se trata de hacer dieta. Se trata de elegir mejor, sin volverse loco ni andar contando calorías. El cuerpo necesita grasa, sí, pero grasa buena, grasa viva, no esa que viene ultra procesada y oxidada, que se pega a las arterias como brea. Un ejemplo simple. Un desayuno con pan integral, huevos revueltos, palta y semillas. Un snack de manzanas con un puñadito de nueces. Una cena liviana con lentejas, zanahoria rallada y aceite de oliva. Eso es salud. Y es placer también. No hay magia. Hay constancia. Y si te das permiso para probar, te vas a sorprender. Móvete. Caminar todos los días ayuda a subir el colesterol bueno y a mantener a raya el malo. Sí, el HDL se aumenta con el ejercicio aeróbico. Salgamos a caminar todos. Ponete ropita cómoda, unas buenas zapas y salí a caminar. Mirando lo que ves, dejando volar tu mente.
es reseteo emocional y físico. Y si le metes música, es un flash. Escucha a tu cuerpo. A veces el cansancio, el mal humor o la niebla mental tienen que ver con lo que comemos, los nutrientes para el cuerpo y para la psiquis. Los malos pensamientos y preocupaciones también son grasa. El colesterol también se baja con cariño, con la elección, con tiempo y con sabores que abrazan. Y acá voy a hacer un impasse para contar un capítulo importante. Y ahora te voy a hablar a vos, mujer, a las reinas, a todas esas mujeres hermosas que estamos transitando el climaterio. Atención con la menopausia. Durante muchos años las mujeres estamos protegidas por nuestras hormonas. Los estrógenos ayudan a mantener el colesterol en equilibrio y a cuidar las arterias. Pero cuando llega la menopausia, esa protección baja y el riesgo cardiovascular sube. Muchas veces, mujeres que siempre tuvieron colesterol perfecto, de pronto, pasados los 50, empiezan a ver los valores dispararse. Y no entienden por qué, si comen igual o incluso más sanos que antes. La verdad es que los cambios hormonales afectan el metabolismo de los lípidos, aumentan el colesterol LDL, bajan el HDL y suben los triglicéridos. Y si a eso le sumamos el estrés, el insomnio, la ansiedad o los cambios en el cuerpo, es un combo fuerte. Por eso, la menopausia es un momento clave para revisar la salud cardiovascular. No solo los huesos y las hormonas importan, el corazón también está en juego. Un control médico, una buena charla con un profesional de salud, con tu médico de cabecera, una analítica completa, son pasos pequeños que marcan la diferencia. Y si hay que empezar medicación, no es una derrota, es una decisión sabia, como ponerse un abrigo cuando baja la temperatura. Nos dijeron que la menopausia era el final de algo, pero reina, no te creas eso. Puede ser el comienzo de una vida con más conciencia, más libertad y más amor por una misma. Y si no lo escuchaste aún, dale con una caminata y los auris y escuchá el episodio Reinas, pensando en vos y en tu nuevo comienzo. Y dejé para el final la gran carga del colesterol, lo que podemos prevenir, en esta cápsula especial de mi podcast, este episodio hermoso que estoy haciendo para vos. Y te cuento algunos datos. La cifra global que no podemos ignorar. Escucha. La enfermedad cardiovascular, infartos y accidentes cerebrovasculares es la primera causa de muerte en el mundo, con más de 18 millones de fallecimientos cada año. Eso es como una ciudad entera que desaparece cada mes, pero muy pocos lo notan. El impacto silencioso de la ACV solo nos hace generar una pérdida global anual de salud, cuidados y días productivos de cerca de $891.000, cifra que podría superar los $2.300.000 para el año 2050, es decir, 2,5 veces más. Las muertes por ACV podrían aumentar en un 50% para el 2050, y la mayoría de esos decesos ocurrirían en países de ingresos bajos o medios. Como ves, vamos mal, y hay que actuar ya. La verdadera pandemia de lo evitable. La mitad de los factores que causan estas enfermedades son modificables, con cambios simples y medicación adecuada. Y te pregunto, ¿por qué esto te debería importar? Te contesto. Porque aunque parezca lejano, cada número tiene un nombre, una historia y una familia. Porque los costos no solo se sienten en los hospitales, también en nuestros bolsillos, en la productividad y en los días que no vivimos con plenitud. Porque prevenir no es una acción cara. Por solo unos pocos dólares al año, en chequeos y medicación, podemos evitar tragedias que cuestan miles de millones. Entonces, lo que podemos hacer es detectar a tiempo. Y no me canso de repetirlo. Consulta con tu médico de cabecera. Análisis periódicos de colesterol, control de tensión arterial y triglicéridos.
y vamos juntos arrimando el cambio. Comida saludable, actividad física y abandonar hábitos nocivos. Ya hablaremos más adelante de ellos. Aceptar ayuda cuando hace falta medicación y tratamientos guiados y acompañados. Y mover la conversación, así como si estuviéramos jugando con una pelota. Hablarlo sin miedo y sin culpa, sin esperar a que ocurra una tragedia. Tu cuerpo está hablando y si atendés su susurro, evitás el grito. Mientras preparaba este episodio, una noche fui al teatro, sola como acostumbro. Había luna llena. Caminé unas cuadras bajo su luz. Esa luz blanca, silenciosa, envolvente, y no podía dejar de pensar en ella, en lo que nos mueve el agua. El cuerpo está hecho en gran parte de agua, aunque varía según la edad o el momento de la vida. En los adultos representa más o menos un 60%. Entonces también pensé en las grasas, en cómo flotan, en cómo se mezclan o no con el agua. Las grasas que habitan en el cuerpo y también en el alma. Y en ese caminar entre ideas que se acomodan solas apareció otra palabra, hula. Como el hula hula. Como la danza hawaiana que gira y gira, como una palabra mágica. Y enseguida se me cruzó otra, gula. Ay, a esa altura la luna estaba haciendo todo en mí, pura creatividad. La gula como un deseo sin destino, una búsqueda desesperada de algo que no sabemos ni nombrar. También puede ser esa huella que te dejó una carencia, una caricia que no fue, una espera que no se cumplió, o tal vez un movimiento desbordado. Si la gula fuese agua, sería una marea sin luna que la ordene, un impulso sin ritmo, una corriente sin danza. La gula, deseo desaforado de comer. Así, entre juegos de palabras y sensaciones, fue naciendo este poema. Ay, me estoy animando, con mucha humildad, a escribir o intentar escribir poesía. Es algo nuevo para mí, pero lo hago con mucho amor y te lo comparto. Se llama Poema para Hula. Bajo la luz de la luna que nunca deja de velar, mi cuerpo danza, fluye, se despierta y quiere amar. El agua que corre en mis venas libre y vital me recuerda que soy fuerza, soy alma, soy ritual. No hay cadenas que aten mi deseo de vivir. Cada paso es un abrazo que me invita a sentir. La grasa que nutre y protege, la vida en movimiento, me habla de mi esencia, de mi tiempo y mi aliento. Hula hula, la danza sagrada de mi ser, entre el agua y la gula, el placer de renacer. Aprendo a amarme, a cuidarme, a honrar mi verdad. Soy luz que brilla, soy fuego, soy libertad. Y así, como la luna va marcando ciclos, también hay historias que nos marcan. Algunas quedan prendidas en el cuerpo, como una cicatriz de luz. Otras se revelan con el tiempo, como cuando uno mira hacia atrás y ve señales que no supo leer. Lo que vas a escuchar ahora es un cuento. Pero como todo cuento que nace del corazón, algo de verdad lleva. Está inspirado en una época que siempre me fascinó, los 50, con su estética, sus bailes, sus motos y esa idea de libertad que empezaba a despertarse, sobre todo en las mujeres. Siguiendo con el juego de Gris, la peli ambientada en los 50. Esa época de olor a pan recién horneado y asado, los domingos, de radios prendidas en cada casa y calles con nombres de próceres donde los vecinos se conocían por el apellido, donde todo parecía filmado en blanco y negro, pero se sentía en colores. Una época de platos humeantes sobre manteles con flores, de mujeres que cocinaban con delantal y hombres que lustraban los zapatos en la vereda.
Ahí, en ese mundo donde la grasa era sinónimo de sabor y no de riesgo, se mueve este cuento. Pero no en Argentina. Va a ser en el país del norte. Y lo escribí yo, que nací el 5 de diciembre de 1968 en Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Ya encontraré mi seudónimo. Hoy estoy acá y me defino como una mujer que se está dando permiso para firmar sus relatos, soltando magia hecha creatividad y animándome a sentir, liberando mi nueva yo. Soy la autora. Ahí voy. El último solo de Johnny Vega. Johnny Vega, o mejor dicho, Giovanni Benedetto Vaccaro, como figuraba en los viejos papeles italianos de su abuelo, era un hombre de presencia envolvente. Piel blanca, casi traslúcida bajo ciertas luces, ojos entre verdes y celestes, como si el cielo de Carolina y el mar de Sicilia se hubieran puesto de acuerdo para vivir en su mirada. Llevaba el cabello largo, enrulado, con esa textura indómita que parecía marcar su forma de andar por la vida. En la frente se le asomaban entradas incipientes que él disimulaba, a veces con una gorra gastada, otras con una vincha oscura, que le daba aire de músico errante o boxeador retirado. Medía 1,72 m, aunque siempre parecía más alto por la forma en que se movía, con pasos seguros, espalda recta y ese aire de artista mal dormido que no pide permiso. Tenía algo de estrella de cine venida a menos y de niño caprichoso a la vez. Una mezcla que descolocaba y atraía. Su voz era grave, con una leve aspereza que lo volvía magnético. Nunca gritaba, no lo necesitaba. Bastaba con que hablara para que el ambiente se hiciera más lento, como si las palabras de Johnny tuvieran el poder de detener el tiempo. Era el tipo de hombre que despertaba miradas en Carolina, un pueblo del sur, donde la vida parecía suspendida en el tiempo, y en Rock Hill, la ciudad más cercana, donde las calles aún conservaban el aroma a comida casera y a humo de leña, y los edificios lucían su dignidad en blanco y negro, bajo la luz tenue de faroles amarillentos. Su Harley Davidson era una máquina potente y brillante, con un motor que rugía como un lobo solitario en la noche. Era su compañera inseparable. Él la llamaba Lucy. Con cuero negro y detalles cromados que reflejaban las luces de la ciudad, la moto era símbolo de una libertad rebelde y de un estilo que Johnny cultivaba con orgullo. Pero, más allá de la apariencia de hombre seguro y carismático, Johnny cargaba un vacío profundo. Su vida era un desfile de admiración superficial, aplausos y palabras bonitas que nunca alcanzaban para llenar ese hueco en su pecho. No importaba cuántas personas lo rodearan, se sentía solo, atrapado en un mundo que lo veía solo como un espectáculo, pero no reconocía su verdadero ser. Tal vez porque él nunca se preocupó por encontrarse y descubrirse. Aquella noche en particular había tocado más fuerte que nunca. Un solo largo, improvisado, como si algo se le estuviera yendo del alma, casi enajenado. Al terminar, se despidió con un gesto seco y salió a la calle. El aire era fresco y la luna colgaba, llena, sobre los tejados. Montó su moto y recorrió sin rumbo algunas cuadras hasta llegar a su casa. Pero no entró. Se quedó un rato largo con el casco apoyado sobre el tanque de nafta, sintiendo el peso de su pecho como una advertencia. Entró a su casa, apagó la luz y se sirvió un whisky a oscuras. Se quitó la campera de cuero con un gesto cansado y se sentó en la orilla de la cama. La luna, alta y serena, parecía susurrarle algo. Un hilo de luz por la ventana le acariciaba la cara, como una madre invisible. «Ya no podés seguir así, Johnny», parecía decirle.
Tu cuerpo te está hablando. Escúchalo. Sintió el dolor en el pecho, la pesadez, el cansancio crónico. Y también esa otra incomodidad, la de la soledad profunda, esa que nadie puede ver cuando uno es el alma de la fiesta. Su pecho dolía, un dolor que no era gratuito ni pasajero. Era el reflejo de años de excesos. La comida desordenada que llenaba su cuerpo de toxinas, las noches interminables con mujeres efímeras, el alcohol, el humo y la música hasta el amanecer. Toda esa movida tan glamorosa en la superficie lo estaba consumiendo por dentro y no lo llevaba a ningún lado. Esa noche más que nunca, Johnny tomó conciencia que el desgaste físico y emocional tenía un precio que ya no podía seguir pagando. La soledad, aunque disfrazada de éxito y música, se sentía como un pozo sin fondo. En ese instante, la luna parecía ser la única presencia real y constante que lo invitaba a escucharse, a detenerse, a transformarse. La moto le daba una sensación de libertad, pero también era una jaula que rugía, siempre huyendo, siempre solo. Y en ese instante, con la luna de testigo, supo que tenía que hacer algo diferente. Tomó una decisión impulsiva. Al día siguiente iría a la peluquería. Quería cortarse el pelo, cambiar algo, empezar al menos por afuera. Por la mañana, la peluquería de la esquina estaba abierta. Tenía un cartel pintado a mano que decía Rubí. El local olía a lavanda y café recién hecho. Johnny entró y se quitó la campera. El lugar era cálido, con luz natural, entrando por las ventanas y revistas viejas sobre una mesa baja. Y ahí estaba ella, Rubí. Tenía esa forma de estar en el mundo que no se aprende, se conquista. Una belleza enrulada que no pedía permiso ni perdón. Alta, morena, el cabello largo hasta la mitad de la espalda, ensortijado, castaño con hilos cobrizos, como una enredadera salvaje. Ojos rasgados, negros y vivaces, como si detrás de cada mirada guardara un proverbio antiguo o una carcajada inesperada. Su sonrisa podría haber derretido el hielo de toda América del Sur y Norte juntas. No era solo su cuerpo alto, ni el modo en que su pelo largo caía libre, lo que impactaba. Lo que hechizaba de ella era su energía serena. La firmeza de quien ha cruzado tormentas y no se ha vuelto cínica. Tenía una especie de sabiduría silenciosa, de esas que no necesitan explicar nada. Miraba, escuchaba y sabía. Con los años no se había endurecido, sino afinado. Había aprendido a distinguir lo que sí y lo que no, sin levantar la voz. Cuando te hablaba, te veías obligado a responder desde un lugar más honesto, como si te pusiera un espejo adelante, pero uno que no juzga, solo revela. Rubí era esa clase de mujer que te hacía querer ser mejor persona, sin pedirlo. ¿Querés que te corte o que te vea el alma?, dijo ella sin titubeos. Johnny sonrió con la mitad de la cara. Con que me cortes el pelo ya estaría bien, dijo. Pero algo en esa frase, en ese tono, le removió la memoria de la noche anterior. Esa incomodidad en el pecho, la caricia de la luna, la soledad, el cuerpo pidiendo auxilio. Y Rubí lo notó, lo vio. ¿Dormiste bien anoche?, le preguntó, mientras pasaba sus dedos entre el cabello espeso de Johnny. No, hace tiempo que no duermo bien. A veces el cuerpo grita lo que la boca no se atreve a decir, dijo Rubí. La frase quedó suspendida en el aire como un perfume. Johnny no contestó y tuvo la certeza de que vivía en un mundo que lo aplaudía, pero no lo abrazaba. Cerró los ojos, por un instante dejó de actuar. Dejó de ser el personaje.
Fue Giovanni. Fue un hombre cansado de sí mismo. Y mientras ella le humedecía el cabello, se detuvo. Lo miró desde el espejo, tomándole sus hombros, y le dijo: «Vos sabés amar, Johnny, pero te olvidaste o te enseñaron mal». El corazón le latió como un tambor en la garganta, y entonces lo supo. Quería que esa mujer fuera testigo de su renacer. «¿Tenés algo que hacer esta noche?». Rubí lo miró con media sonrisa y le dijo: «Solo vivir». «Entonces, ¿te gustaría cenar conmigo? No tengo mucho, pero puedo preparar algo que no intoxique». Ella lo pensó un segundo, como quien sopesa el peso exacto de una decisión. «Me encantaría», dijo. Nunca se supo si Rubí fue esa noche a su casa o no, pero al día siguiente la peluquería no abrió y en el garaje de Johnny no estaba la moto. Solo una mesa pequeña con mantel de algodón, 2 sillas y 2 tazas lavadas en la pileta. Nadie los vio llegar, nadie los vio salir. Desde esa noche en el barrio empezaron a pasar cosas raras. 3 hombres dejaron de fumar de golpe, sin chicles, ni parches, ni excusas. Una mujer volvió a bailar tango sola en la cocina y se le curó un dolor de rodilla de mucho tiempo. Un niño flaco que no hablaba con nadie empezó a cantar boleros con voz de tenor cada vez que salía la luna. Y lo más insólito, en un departamento al fondo del pasillo, 2 cactus pequeñitos florecieron por primera vez, al mismo tiempo. Su dueña los cuidaba y les puso nombres de rockeros. Uno, de 3 cuerpos chiquitos, de nombre Norberto. El otro, más redondo y solitario, se llamaba Elvira. Nadie entiende cómo sucedió, pero ahí están, con sus flores diminutas como antenas celestes saludando a la noche. Algunos dicen que fue por Rubí, otros por Johnny, pero nadie puede asegurarlo. Lo único cierto es que desde esa noche, algo muy sutil pero irrepetible cambió para siempre. Sin ejército ni estandarte comenzó a sonar un reino. Un blues lento, sincero, de esos que no encandilan, pero iluminan. Dicen que hay encuentros que no se explican, solo se sienten, como un último solo o un primer milagro. Porque lo que callamos se acumula, se endurece, nos tapa, no solo en las arterias, sino en los gestos, en los vínculos, en la forma de respirar, de comer, de amar. Y es ahí donde la grasa se vuelve símbolo del blindaje, del silencio, del barniz que recubre lo que no pudimos decir, de esa inercia que nos anestesia mientras la vida pasa, como si no fuera con nosotros. Pero a veces, muy de vez en cuando, algo logra entrar y empieza a derretirnos desde adentro. ¡Ay, qué linda historia! Me encantó escribirla. Fue como vivirla. Espero que te haya gustado. Y bueno, hablamos de grasas, sí, pero también hablamos de peso. El de los cuerpos, el de los hábitos, el de los vínculos. Hablamos de lo que se acumula y de lo que al fin se suelta. Del colesterol en sangre y de la pena en el alma. De los excesos que tapan y de la voz que limpia. Me animé a escribir un poema, un cuento y a contarlo. Y ahora te tengo una sorpresita más. Antes de terminar, quiero compartir una canción que me atraviesa desde hace tiempo. La hice con mi amigo Seba, el Seba Guillem, poeta, autor, cantautor, guitarrista y mi vecino de arriba. Todos los días lo escucho tocar su guitarra. Música para mis oídos y para mi alma. Le dije: Seba,
tengo ganas de cantar. ¿Te animás a acompañarme? Obviamente me dijo que sí. La preparó y ahí lo compartimos con nuestro productor, el Emilio. Hizo magia. Y aquí está. Se llama Honrar la vida y fue escrita por Eladia Blasquez, compositora, poeta y cantante argentina, nacida en Buenos Aires en 1931 y fallecida en 2005. Esta canción fue su manera de resistir a la indiferencia, de elegir vivir con sentido. Dicen que la escribió en un día muy gris, como quien se escribe a sí misma, para no olvidarse del rumbo. Hoy la canto con mi voz, como un homenaje y como una forma más de recordarnos que no basta con sobrevivir. Hay que honrar la vida, porque la salud también es eso, animarse a transformar. Qué bonita la guitarra. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos sentados, frente a frente, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar en Mendoza. Hasta la próxima.
Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.